Bienvenidos a un set más de Conciencia Más Vida, el podcast que pone la ciencia venezolana y sus reflexiones al servicio del pueblo bolivariano, en compañía de William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, y el doctor Andrés Sanoja, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Compartimos con ustedes lo que es hoy el desafío de las herramientas de inteligencia artificial, una guerra tecnológica pero también económica para la humanidad. El año 2024 cerró con una serie de experiencias de lanzamientos de plataformas en inteligencia artificial que, además del estudio y la sofisticación de la capacidad de cómputo y de la ingeniería asociada, pone al servicio de la humanidad herramientas para diferentes tipos de niveles de conocimiento, de interés, de trabajo técnico, y que también ponen el desafío de la sustitución del trabajo humano posiblemente realizable por las máquinas. Pero casualmente, en materia de los premios Nobel, 2 premios Nobel fueron otorgados a ingenieros de sistemas que se dedicaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para el estudio, análisis y descripción de proteínas. Google coloca entonces al servicio de la humanidad una plataforma open source denominada AlphaFold, que se dedica al estudio de proteínas, la estructura de las proteínas humanas y cómo éstas se asocian a medicamentos. La guerra tecnológica, el desarrollo de las capacidades universitarias, los centros de investigación, la construcción de una política de país, y que actualmente el gobierno venezolano ha llevado a la Asamblea Nacional. Nuestra propuesta de ley, que está en primera discusión, sobre regulación y desarrollo de la inteligencia artificial en Venezuela, nos invita entonces a una reflexión con estos expertos para compartir con ustedes reflexiones y, por supuesto, el horizonte que significa hoy la inteligencia artificial para Venezuela y para el mundo. Bienvenido, William, a este espacio. Bienvenido, Andrés. Somos todos oídos. Yo creo que el 2024 cerró con más de 2.000 millones de dólares en el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación, solo dedicados a la inteligencia artificial. Ventas, negocios, inversiones, la bolsa del mercado en Estados Unidos, acciones de grandes empresas tecnológicas vinculadas aquí, se mueven en este mundo tecnológico que se convierte en un espacio particular para el desarrollo de capacidades, pero también para la capitalización del conocimiento. ¿Qué me pueden comentar, William? Bueno, gracias, Gabriela. Gracias, Andrés, por estar aquí. Fíjense, yo creo que lo que sucedió hace unos días de digamos, evento mundial del lanzamiento de una aplicación o un sistema, una plataforma de inteligencia artificial desde China, DeepSeek, que ha generado parte de esa cifra que tú das, una suerte de pinchazo a una burbuja financiera, dicen algunos. Es decir, la tecnología también es un commodity. Y algunos analistas de este mercado dicen, bueno, que las empresas tecnológicas han sido sobrevaloradas y que las características de esta plataforma china, que ha sido desarrollada a un costo infinitamente menor de los grandes desarrollos de Occidente, bueno, de alguna manera creó este cisma financiero. Detrás de eso hay, como decías tú, una disputa mundial. Hay una carrera tecnológica, sin duda alguna, que está viviendo el mundo desde hace años. Y hay que recordar que China, vamos a decir, se incorpora un poco en el análisis de la inteligencia artificial en los años 80, cuando después del 78 Deng Xiaoping lanza la nueva política económica, y en el 2017 es que nace el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. O sea, hace apenas 7 años, 8 años, China estaba lanzando su Plan Nacional de Inteligencia Artificial y acaba de sorprender al mundo con una aplicación de código abierto, con una aplicación accesible que dice ellos mismos en su planteamiento, que aunque están siendo desarrollados por emprendedores, por tecnólogos, por gente que viene del mundo financiero, del mundo de las empresas, pero también del mundo de las matemáticas, dicen que uno de los objetivos de esta plataforma es brindar acceso a la inteligencia artificial al mundo. Y por eso las características. Creo que es un momento muy relevante y que esta experiencia nos habla de cosas que podemos tomar, digamos, en el desarrollo de una de las T que tenemos para los próximos años, que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Venezuela. Creo que es un caso muy, muy importante de la cual podemos aprender mucho, pero que hay que irlo desgranando para entender lo tecnológico, lo comercial, lo financiero y lo científico que está detrás de esta polémica. Yo creo que es muy importante resaltar lo que comentaba William, de que esta comunidad, este grupo de empresarios que desarrolla DeepSeek, está formada por talentos que se han sido destacados en las Olimpiadas de Matemáticas de China. Jóvenes chinos, ingenieros y matemáticos que se han dedicado al desarrollo de tecnologías para la inversión financiera, para acompañar análisis estadísticos de las inversiones financieras y cómo eso tributaba desde la inteligencia artificial, y lanzan entonces esta herramienta en diciembre, luego la generativa el 25 de enero. Esto mueve el mercado bursátil
la bolsa de Estados Unidos hace que Nvidia, que es el monopolio de las tarjetas para programar en inteligencia artificial, pierda $600 mil millones en acciones. Como esto, por supuesto, dice qué infraestructura, qué talento requieres, cuál es la inversión, la política del Estado en una estrategia nacional en materia de inteligencia artificial que tiene menos de 10 años en China, pero que en Estados Unidos tiene por lo menos 25 años de capacidad, de infraestructura tecnológica, de patentes. Cómo esto vincula entonces el conocimiento, la juventud en el país asiático en donde más se desarrolla ciencia y políticas de innovación. Eso responde a una capacidad educativa, responde a los talentos, pero responde también a una política de país. Cuéntanos, Andrés, tú como director de la Escuela de Computación y militante en este sector activo. No, yo lo que observo, bueno, yo creo que era inevitable, ¿no? Yo creo que es una cuestión que los países van desarrollando su herramienta debido a la importancia estratégica que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Sin embargo, hay que separar dos aspectos. Uno, lo que es el aspecto comercial visible, ¿no? Yo creo que es un iceberg. Yo creo que uno es natural como ser humano visualizar las herramientas como la inteligencia artificial como tal. Sin embargo, las aplicaciones no son más sino una parte de ello. Yo creo que pero son muy, se ven, la gente los usa, la usabilidad, etcétera. Entonces, y la interacción, ¿no? Eso es muy llamativo al ser humano. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista estratégico, lo más importante es cómo llegaron en China a obtener esa información para poder hacer una generativa. Creo que ahí está el chiste de todo. Yo creo que nosotros, pensando si quisiéramos desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, las aplicaciones son importantes, pero más importante es cómo obtenemos o construimos o desarrollamos esa información que nos permite generar modelos. Creo que ahí es donde un punto que todavía está pendiente, donde nos permite analizar por qué fue tan importante el lanzamiento de esta herramienta, ¿okay? Porque confluye. Yo estoy seguro que en China existen centros de datos hace muchos años. Claro. O sea, existen herramientas de programación de alta tecnología. No creo que es misterio para todos que China lidera el mercado. ¿Qué es lo que le faltaba? Le faltaban los datos. ¿Okay? Y lo lograron conseguir. Hay gente que dice que lo consiguieron de una forma que, bueno, que no debería ser, pero lo consiguieron. Sí, lo construyeron. Sí, pero ahí Y es ahí importante está, pues. decir, agregar ahí, Andrés, ministra, que lo vi en una cuenta china, por supuesto, porque ahora hay que revisar las cuentas chinas también. Así es. Para poder entender los dos lados de la ecuación, vamos a decirlo en términos matemáticos. Ellos han publicado parte de los papers que tienen varios Sí. años publicando Sí. en inglés, En inglés. en revistas de Europa y de Estados Unidos sobre cómo estaban desarrollando ellos. Es decir, Así precisamente porque si la filosofía es open source, también la investigación de alguna manera tiene que ser open source, tienes que decir. Y bueno, es una forma de demostrar, según la versión china, de que ellos no han incurrido en robo de tecnología, que es una de las acusaciones permanentes Sí. que se hace desde Estados Unidos y Europa al desarrollo tecnológico china, que le roban las patentes, que le roban la tecnología. Recuerdo, usando un poco aquella narrativa vieja de que China lo que hace es copiar. Copiar. Como que Y China copiar no tiene mal. capacidad de invención propia y ellos están demostrando con esto que sí la tienen. Hay que recordar pensando, digamos, en el público que nos ve, bueno, y Andrés que sabe mucho más de esto, ¿no? Que a veces cuando hablamos de inteligencia artificial creemos que eso es nada más el chat que tenemos en el teléfono y que le podemos hacer preguntitas. Exacto. Y entonces que es un Wikipedia o un Google refinado. Entonces, que es la visión del usuario, que dice Andrés, ¿no? Sí. Es muy chévere la aplicación, que te convierte un texto a voz o viceversa, que te puede generar una imagen gráfica en segundos, y entonces puedes hacer o sea, yo me puedo poner de 20 años, pues, por ejemplo, y me vería fantástico. Pero que detrás de eso lo que hay es un desarrollo para la investigación científica, para la investigación industrial, datos, desarrollo los datos. industrial, Eso es correcto. en la medicina, en la agricultura, en la finanza, por supuesto. Es decir, y en la matemática, en la propia investigación, en la programación, en la generación de programas para resolver problemas. Y yo creo que ese es el gran valor de la inteligencia artificial. Así que creo que estamos, digamos, más allá de las acusaciones y del debate mediático, en un momento en que se está proponiendo al mundo una herramienta que le da acceso a millones de personas que de otra manera no tendrían acceso a ese tipo de herramientas. Yo quiero hablar un momentico en este momento de cifras de acceso. Solo DeepSeek la semana pasada alcanzó 671 millones de usuarios. En materia de aplicación
de herramientas de inteligencia artificial hacia la salud, se acaba de publicar en la revista Medicine Nature que la detección temprana del 94% de cáncer de pulmón. Herramientas de inteligencia artificial que permitan acompañar el ejercicio médico clínico para el 94% de diagnóstico de cáncer de pulmón con precisión. Clínica Mayo reporta que mejora el 30% de la detección del Alzheimer de forma temprana, pero además mejora el 20% de los tratamientos oncológicos direccionados y personalizados según la realidad clínica de cada paciente. Si es hipertenso, obeso y diabético, ¿cómo abordamos entonces ese tratamiento oncológico? Desde el punto de vista de la cardiología, está reportando Clínica Mayo el 80% de la capacidad de predecir eventos cardíacos. Es decir, una serie de bondades, de prestancias que tenemos entonces con el uso y la implementación de herramientas de inteligencia artificial que deben tributar a la vida. Pero como desde esta agenda y este podcast hablamos de ciencia para la vida, hay una realidad económica, una realidad de una geopolítica científica, que la ciencia y la tecnología es un territorio en disputa. Cuando ocurrió el entrenamiento de ChatGPT, su última versión, todo el equipo de OpenAI publicó en sus artículos científicos, en sus referencias, que habían invertido $100 millones para entrenamiento. Déjenme recordar que el algoritmo, que el formato que usó DeepSeek para su desarrollo es una tecnología de los 90 que también estaba anclado OpenIA, que es una tecnología que se basa en open source. El costo de entrenamiento para DeepSeek fue solo el 3% de lo que costó la última versión de ChatGPT. Yo creo que esto rompe... Y de ahí el cisma financiero que se produjo. Y de ahí, por supuesto, todo el hecatombe. Yo creo que esto abre un debate que es mucho más importante, que es el no monopolio del conocimiento, el no monopolio de las tecnologías, la información y la comunicación, ya sea para la inteligencia artificial o para la programación de herramientas para la salud, para la observación del espacio, para la mejora de la producción agrícola, para que sea más eficiente el uso energético de toda la infraestructura industrial del país. Es decir, que las bondades en el desarrollo, en la capacidad humana, deben tributar al fortalecimiento de nuestras capacidades técnico-productivas en las academias, en las universidades, en los centros de investigación. Si hacemos de nosotros que el conocimiento, que la educación, que la ingeniería, que las matemáticas forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra cultura y no es algo que yo compro en un dispositivo, en una licencia para usar un software, creo que rompe también con un paradigma. Y creo que esa es la oportunidad que nos dio DeepSeek. No estoy diciendo que sea la mejor herramienta. También Alibaba sacó su herramienta de inteligencia artificial open source. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que aparezcan más plataformas tecnológicas y que sean open source, tenemos oportunidades también de usar esos algoritmos que están abiertos y desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial para el sistema educativo bolivariano, para la industria petrolera, desde nuestras capacidades también de apropiación tecnológica y social de estas tecnologías, pero además el entrenamiento que pasa por las escuelas de computación y por los profesionales que tenemos formados en el país. Y creo que esa es una oportunidad real para las universidades en Venezuela. En otro orden de ideas, yo quería comentarles que a raíz de este tsunami tecnológico que se presentó en las últimas 2 semanas, las diferentes empresas que desarrollan tecnología en esta materia también se han mostrado apurados en colocar en el mercado sus nuevos desarrollos. En el caso de Google, su herramienta. En el caso de OpenAI, la nueva versión de ChatGPT, que dice inclusive que tiene un nivel de entrenamiento a nivel de doctorados de economía y de doctorados de ciencias duras. Entonces le está diciendo a la humanidad en sus artículos científicos, en su trabajo formal, la herramienta que voy a colocar ahora al servicio, que va a ir con un corte comercial, con un corte privativo, va a tener el nivel de doctorados de economía y doctorados de ciencias. Es decir, para que tú puedas también, de alguna forma, buscar respuestas en estas herramientas, soluciones concretas. Microsoft y Visa están usando en este momento algoritmos de inteligencia artificial que hacen vigilancia del desempeño de sus profesionales. Herramientas de inteligencia artificial que evalúan el desempeño de los trabajadores y las trabajadoras y les dice, hey, tenías que entregar en 2 días este informe, no lo has entregado. Tenías que hacer un arqueo de las cuentas por cobrar, de los gastos que tiene la tarjeta Visa y este número de clientes no ha pagado a tiempo. ¿Qué estás haciendo para que paguen? Es decir, cómo potencia esto la capacidad del trabajo, pero también cómo tiene que estar al servicio de la capacidad humana. Yo creo que Andrés hablaba de las 2 miradas, de que el juego está en el poder crear, en el poder hacer, más que el usuario de aplicación. Cuando Andrés decía, no solo es bajar la aplicación, es el poder crear, no es la punta del iceberg, es lo que está sumergido del iceberg, y ahí está, por supuesto, el intangible, el poder hacer las cosas.
Cuéntanos allí, Andrés. Sí. No, bueno, yo creo que hay dos cositas que escuchando que, bueno, efectivamente esto es una oportunidad para... Siempre va a haber los expertos que de manera autónoma puedan desarrollar, ¿no? Siempre hay los genios, siempre. Sin embargo, para que sea una política coherente tienes que tener un sistema de educación que vaya en función a eso. Eso trae inclusive a colación temas o áreas del caso de la ciencia que son muy importantes, que son las probabilidades, la matemática, ¿okay? La computación, la psicología, otro que normalmente no se veían juntas, que hoy en día se tienen que incorporar, ¿no? Y entonces, bueno, si queremos que sea masivo, tiene que ser a través de las universidades o su equivalente, ¿no? Porque también podemos verlo de otra manera. Ahora, respecto a lo de la tecnología de los 90, sí es cierto. Pero se estaban usando redes neuronales para lo que son los entrenamientos, ¿no? Si bien todavía sigue vigente. ¿Okay? Sin embargo, hay nuevas tendencias en el cual uno puede basar toda la parte predictiva, generativa, en modelos más pequeños y más especializados. Es decir, depende del paradigma que uno quiere buscar, ¿no? Si tú quieres buscar una aplicación genérica que te responda a todo, oye, es un proyecto bastante Claro. difícil, ¿no? La tendencia, lo que sí es factible, es hacer cosas pequeñas que sean muy, muy especializadas. Especializadas. E irlas Por agregando. ejemplo. E irlas agregando y Claro. es decir, que tú, como preguntaba la profe ahorita, tienes una generativa para cuestiones médicas, oncológicas de tal tipo. Entonces, si tú quieres hacer una cuestión integral de medicina, lo que puedes tener es diferentes modelos especializados. Bueno, como pasa en la vida real, solo que lo estás artificializando. Pues. Sí. Sí. Y ahí, en esa línea, hay que, y pensando nosotros hemos definido un plan de desarrollo para los próximos 6, 7 años, con 7 grandes líneas, una de las cuales es la ciencia y la tecnología, repito, y otra que está vinculada mucho a eso, al desarrollo de los servicios, al rescate de los servicios públicos. Hay que entender todas las capacidades que tienen plataformas de inteligencia artificial para, por ejemplo, todo lo que es reorganización, organización de ciudades, por ejemplo, las ciudades humanas de las que estamos hablando. Exacto. Es decir, hoy nos impresionamos mucho, porque claro, las redes sociales uno tiene que hacer en la epidermis, ¿no? Nos impresionamos mucho esos shows de los drones que hacen los chinos. Bueno, ¿cómo están esos shows de drones si no es con inteligencia artificial? Es decir, el dron despega y sabe qué va a hacer y cuándo va a aterrizar y dónde otra vez y regresa a su casita después que hizo el show en el cielo. La planificación de ciudades, la reorganización de ciudades, la investigación sobre todo en temas de agua, desertización, energía eléctrica, fuentes alternativas, es un área de desarrollo para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo que sería extraordinario y por eso es muy valiosa la iniciativa que sé, Gabriela, que tú estás involucrada en eso y la Asamblea Nacional, en esta ley para regulación y desarrollo. Porque también está este peligro de que, bueno, todo hay que regularlo, sí es verdad, hay que regularlo para desarrollarlo, no es regularlo para prohibirlo. Para prohibirlo, claro. Para prohibirlo, para condicionarlo. Es decir, aquí la lógica es un poco la misma lógica cuando nació el Internet, ¿no? Es decir, tú tienes que promover las tecnologías de información es para que más gente esté informada, no para que unos pocos estén informados, que es un poco el peligro del modelo privativo de Occidente, las superélites superinteligencializadas o artificialmente inteligentes controlen en la humanidad, controlen la economía, controlen la ecología y el mundo, bueno, el mundo es, bueno, además, un mundo que cada vez más va a ser desplazado en algunas partes. Se dice ya hasta el 40%, 60% del mercado laboral puede ser impactado o desplazado por el uso de tecnología. Entonces hay que ir despejando todas esas cosas y ver realmente en este marco normativo, en este marco de desarrollo, de recuperación de nuestro país, cuál es el uso inteligente que le podemos dar a la inteligencia artificial. Sí, fíjate, yo quería detenerme un poco ahí sobre el uso inteligente. Efectivamente, estos modelos de redes neuronales que se basan en probabilidades, en procesos estadísticos, requiere que alguien sepa interpretar esos datos y en la calidad del dato que cargas en el entrenamiento. Lo que veíamos en el sesgo de ChatGPT y DeepSeek, por supuesto que forma parte de quién entrena Sí. la semilla, el motor de la inteligencia, y estas que son generativas mucho más, cuáles son las fuentes de consulta
Ajá, ¿y a qué responden esas fuentes de consulta? Si no reproducimos el mismo monstruo al que estamos hoy enfrentándonos, ¿no? Que es la hegemonía tecnológica, la xenofobia, el racismo epistémico, el fascismo, entre otras cosas. Pero creo que el ejercicio más importante, y lo voy a recalcar en este programa y en los que venga, es que rompe con el monopolio que existe de la inteligencia artificial al poner una herramienta open source. Y que de esa misma herramienta open source, nosotros podamos decir a cualquier estudiante, a cualquier grupo académico, a cualquier comunidad, vamos ahora a hacer nuestra generativa, partiendo de esto que está aquí. Descargamos la aplicación, no tiene por qué estar conectada en red, nosotros la vamos a alimentar con los problemas y las necesidades en la búsqueda de las soluciones que requerimos como comunidad. Y esto abre también un paradigma importante o rompe con un paradigma importante, que es que la inteligencia artificial y la programación ahora solo está orientada a grandes ingenieros de sistemas, a grandes empresas tecnológicas, a grandes científicos, sino que con estas herramientas open source, muchas personas, muchos ciudadanos, muchos jóvenes, mujeres, que no necesariamente son científicas o científicos de datos, pueden desarrollar, pueden programar y pueden usar herramientas de inteligencia artificial con gran precisión hacia esas áreas especializadas. Yo lo veo como una oportunidad para el país, como la oportunidad de construir nuevos ecosistemas. Cuando Andrés nos plantea, son los psicólogos, son los lingüistas, son los especialistas en procesos, son los ingenieros programando, es un ecosistema diferente que antes no se relacionaba, que antes no se conjugaba, porque cada quien estaba en su estanco, en su espacio productivo. Pero este impacto tecnológico busca que existan confluencia de actores, confluencia de capacidades para desarrollar las herramientas que necesitamos. Yo lo veo en la oportunidad educativa, en la oportunidad lingüística, en la oportunidad de la salud. William lo ha planificado, lo ha presentado perfectamente con las ciudades humanas. Yo lo veo como un ejercicio también de soberanía. Venezuela, en su ley de infogobierno, que ha sido referente para el mundo, defiende el desarrollo de tecnologías libres para pueblos libres. Romper con el monopolio de la IA es un dato extraordinario. La nueva herramienta de OpenAI, que debería ser ChatGPT, vamos a decir 5, por llamarla así, cuesta 3.000 salarios cada consulta. Porque esta nueva herramienta está entrenada con procesos académicos de niveles de doctores, de gran sofisticación de conocimiento. Por lo tanto, su búsqueda de datos va a grandes revistas científicas, a grandes procesos tecnológicos. Gran capacidad de cómputo y demanda más energía. Sí. ¿Cómo es posible que unos jóvenes, usando redes neuronales, algoritmos, procesos de la década de los 90, coloquen una herramienta que solo costó 3 veces menos, 3% menos que el costo de entrenamiento de OpenAI para la última versión de ChatGPT? Te coloca también entonces una herramienta más económica al acceso de los pueblos. Y bueno, antes sí me diría, bueno, requerimos las tarjetas. Requerimos. Claro. Sí, eso no. Sin las tarjetas no podemos. Sin las tarjetas es imposible. Sin los hierros no se puede Sin las todo. tarjetas es Papel imposible. aguanta todo. Pero exacto. Pero aquí tenemos un punto de quiebre. Nvidia tiene una licencia, ¿ok?, de prohibición para comercializar con China. Así es. Y también hay una licencia de prohibición para comercializar con Venezuela. Venezuela no sería un mercado en el que pudiésemos adquirir tarjetas Nvidia de compra sencilla para programar en materia de inteligencia artificial. ¿Cómo hacer tecnologías libres y desarrollo de software en términos de soberanía? ¿Cómo construir ese ecosistema que Andrés lo planteó perfecto, hermoso, como lo planteó, en un país que tiene que superar las sanciones, Andrés? Bueno, el aspecto tecnológico es difícil, ¿no? Quiero decir, de hardware, ¿no? Ahí sí está muy limitado a lo que existe. También depende del tiempo, ¿no? Si uno quiere plantearse un proyecto donde incluya el hardware, tiene que ser un proyecto a largo plazo. Así es. O sea, porque, bueno, son cosas que se prenden, ¿no? Ahora, ahí sí no tengo una respuesta directa, pero depende de las alternativas que se puedan conseguir. Ahora, lo que sí me gustaría aportar es una pregunta, ¿no? Que cuando yo vi la noticia que salía esta nueva herramienta, donde decía open source, ¿no? O sea, que quizás está muy sesgada esa pregunta de la área informática, ¿no? Pero entiendo que el área open source, el área libre, todo aporte se comparte. Se comparte. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una situación que un país que desarrolle su modelo tiene que compartirlo con otros porque está obligado, porque es uno open source, una tecnología libre? O hay ciertos casos en que no. Son cosas que todavía no quedan claras, ¿no? Entonces, yo tampoco tengo respuesta, pero evidentemente yo creo que no, ¿no? Pero bueno, de repente libre
parcialmente, ¿no? Claro, sí. Ok, sí. No es absolute open source, parcial open source. Qué interesante, Andrés. Libre. Pero fíjate, ahora Sí, a raíz de tu bastante. pregunta, recordaba, Gabriela, que en diciembre pasado hicimos un seminario con un conjunto de economistas chinos que estuvieron aquí en Venezuela, dictando un seminario de una semana sobre la economía china y el mundo, pues. Y una de las cosas que más nos sorprendió lo que estábamos ahí de distintas instituciones públicas y universidades era que ellos nos hacían una pregunta al final, decía, ¿cuál creen ustedes que es hoy el producto que está más produciendo China? Y entonces, bueno, autos, porque tú ves que, claro, tú ves que está poco de carro chino. No, drones, no, porque No. ves los shows de los drones. No sé, se te puede ocurrir cualquier cosa. Y ellos decían al final, no, lo que más estamos produciendo son chips. Es decir, frente al desafío, frente al bloqueo, China comenzó a reestructurar. Es decir, para ellos la inteligencia artificial es una forma, y lo dicen ellos mismos, el propio DeepSeek, porque yo se lo pregunté, cómo se autoevaluaba, y el propio DeepSeek decía, somos un proyecto, DeepSeek es un proyecto para la autonomía tecnológica de China. Y eso incluye el software, incluye el hardware, por supuesto, porque uno sin el otro, No, evidentemente no puedes. Tú no puedes funciona, tener, claro. como dices tú, un gran código, una gran idea, pero si no te venden los equipos, no vas a poder desarrollarlo. Entonces, ellos admiten que si bien Occidente todavía lleva una delantera en eso, la brecha se ha venido acortando y los proyectos de inteligencia artificial tienen como objetivo brindarle a China también liderazgo en materia de los componentes que se necesitan para el desarrollo. Yo lo resumiría de esta manera, Gabriela y Andrés. Es decir, el IA que ha lanzado China y lo que pueda lanzar Irán o Rusia, es decir, porque hay que aplaudir cualquier iniciativa que venga de cualquiera de estos países, de los BRICS, o algún país, Brasil, no sé si está estudiando este tema, es que es el mundo pluripolar tecnológico. Es decir, tenemos que ir a un mundo también donde de verdad haya acceso, de verdad haya la posibilidad. Eso es lo que permitiría decir que se cumple el objetivo de la igualación por la vía tecnológica y no de la ampliación de las brechas tecnológicas, de conocimiento y por supuesto de riqueza entre los países. Si la tecnología puede ayudar a eso y si el desarrollo de estos países pueden ayudar de verdad a darle acceso con las limitaciones que tendrá, que siempre tendrá, como dices tú, letra pequeña, Claro, todo siempre este hay tipo de una... cosas, ¿no? Pero con las limitaciones reales, estaríamos hablando de que los países pequeños, que los países en desarrollo, los países emergentes o los países pobres puedan tener el uso soberano o al menos iniciar políticas de desarrollo soberano de la tecnología Sí. para en este campo de la inteligencia artificial y eso es una gran noticia para la humanidad. Sí, yo coincido en eso, de que toda iniciativa que sea open source, en la medida de este abanico de open source, como habla Andrés, Sí. qué tan libre puede ser la herramienta, parte por algo fundamental, que es la capacidad. Lo que más produce China hoy es capacidad humana para desarrollar tecnología. Microchip, telecomunicaciones, 5G.5 en el área de telecomunicaciones, proyectos aeroespaciales, la conquista del espacio, la inteligencia artificial, la nanotecnología y parece de contar. Es Shenzhen, la principal ciudad tecnológica del mundo y el 70% de su población son jóvenes y son ingenieros. Eso define una dinámica y una Sí. cultura. Nueva. Esa es la Una cultura diferencia. completamente nueva, ¿ok? En donde, por supuesto, las matemáticas, las estadísticas, las probabilidades tienen un espacio preponderante. Que ocurra en una región y en un continente diferente a lo que es Norteamérica es fundamental para tener una geopolítica participativa, diversa de la creación de la ciencia. Eso es, lo visitamos con el presidente Nicolás en la visita que realizamos a China, lo pudimos contrastar, lo pudimos discutir y los vemos en las agendas de investigación de los grandes temas, cambio climático, inteligencia artificial, nanotecnología, la ciencia aplicada para la pandemia. La mayoría de los desarrollos tecnológicos vino de China, inclusive las vacunas. Pero estos desarrollos tecnológicos están ocurriendo también en dos elementos fundamentales. Los CEO de estas empresas son personas adultas y adultos mayores. Pero los grandes desarrolladores son menores a 25 años. La juventud tiene un rol fundamental. Estas empresas de base tecnológica tienen en su gente un talento muy joven con altas capacidades.
un talento que cree en la educación superior, que cree en la investigación científica, que cree en las aplicaciones, que cree en la ciencia. Es una dinámica completamente diferente a los años 80, a los años 50, donde estuvimos abocados a otras áreas que teníamos que desarrollar. Yo creo que hoy la educación del mundo pasa por un ejercicio científico también. Y cómo formamos a nuestros jóvenes, cómo formamos a nuestras mujeres para estas tareas que son el horizonte más cercano que tenemos. Herramientas que tienen que tributar para la paz, que tienen que tributar para la construcción de soberanías económicas, de autarquías agroalimentarias, autarquías en la salud, autarquías en toda la condición de lo que debe ser Venezuela como una nación independiente. Y creo que es la agenda que nos ha puesto el presidente Nicolás como materia científica. Pero además lo colocó también ayer, lunes, en la discusión del ALBA. El presidente Nicolás Maduro invitó a toda la comunidad del ALBA a construir un centro de investigación en ciencia y tecnología aplicada a la inteligencia artificial que responda a la cosmovisión, a la identidad de nuestros pueblos para la agricultura, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de la industria farmacéutica. Y creo que es un espacio especial para los países bolivarianos, de crecimiento, de encuentro, de luces, de luces. Y este centro de investigación va a quedar muy cerca del polo tecnológico. El presidente ya nos puso en esta tarea. Y nuevamente, nuestra población es una población muy joven. Y yo encuentro esta similitud. Es una población muy joven, una población que tiene una infraestructura universitaria interesante en la que puede tributar la construcción de estos nuevos ecosistemas para la creación. Y creo que desde allí, desde la ciencia, desde los recursos open source, podemos construir bienestar. Nos acostumbramos, siendo país que vivía de una renta petrolera, a comprar todo lo posible, porque todo era accesible porque teníamos los dólares de la renta petrolera. Creo que se invierte la relación gracias a las medidas coercitivas unilaterales y las capacidades que se han desarrollado en el país se ven en la economía. Lo dice la CEPAL, lo dicen todos los referentes de los indicadores económicos del país. Venezuela es el país de mayor crecimiento. Cómo la ciencia, la tecnología, la educación tributa a romper con esas hegemonías tecnológicas y cómo eso construye paz para el ALBA, paz para Venezuela. Creo que es una reflexión que me tiene que ayudar William y Andrés a cerrar. Invitamos desde este podcast de Ciencia para la Vida. Las cifras son increíbles en el área de inteligencia artificial, lo que significa para los mercados, para la bolsa de valores, para las empresas tecnológicas, y yo creo que aquí vale la invitación a emprendimientos desde el software libre para el desarrollo de nuestras propias herramientas de inteligencia artificial. Y no, yo creo que es un buen llamado a los jóvenes para que no solamente se participen en estos programas, sino que entiendan que la inteligencia artificial no es una herramienta que tienen que dominar ampliamente. Si no, van a estar en desventaja con otros compañeros o pares. Entonces yo creo que es importante, si uno extrapola eso, lo va extrapolando, llegamos hasta escala mundial, ¿no? Pero desde lo más pequeño cada quien pueda aportar lo más que pueda. Podemos aportar no solamente programando, podemos aportar entrenando, preparando o validando también, porque son cosas que vamos a hacer. Yo creo que, bueno, que es importante ese llamamiento a incorporarse al desarrollo de la inteligencia artificial. Pues. Sí. Y yo creo, Gabriela, para terminar, que dentro de este largo debate que se inicia, primero hay que verlo como un camino que se inicia, no como un debate cerrado que está en las redes sociales. Como decía, la inteligencia artificial no es por estarle haciendo preguntitas y está haciendo la tarea con una app o este tipo de cosas. Yo creo que la oportunidad que está precisamente en lo que tú lo has señalado, en el desarrollo de capacidades de innovación en la juventud venezolana, que solo se puede hacer también, Gabriel, lo digo, pues es un poco polémico, haciéndole un hackeo a nuestro sistema educativo, también a nuestras universidades, a nuestros centros de investigación. O sea, tenemos que revisarnos porque hay que replantear el nuevo modelo sobre nuevas bases, hay que reconstruirlo todo. Nosotros venimos de una educación, ya lo decía Paulo Freire, desde los 60, ¿no? De repetitiva, copiada, de otros modelos, y esto nos impulsa a pensar. Creo que en manos de la juventud está el futuro, pero el Estado, en esa transformación que tiene la ciencia y la tecnología como base, es el garante de que ese proceso se desarrolle para la soberanía, para la felicidad, para el bienestar del pueblo venezolano, para la democratización y el acceso, y no para que estemos observando y siendo simplemente mirones atónitos de las maravillas que hace la inteligencia artificial en otras partes. Yo, para cerrar, simplemente dejo unos tips
La estrategia Stargate, promovida por el gobierno de los Estados Unidos, recientemente anunciada, acordó una inversión de $500 millones para su política de inteligencia artificial que se fundamenta en OpenAI, ChatGPT y Oracle. Son plataformas completamente privativas todas y bloqueadas para Venezuela. Además, el gobierno de Estados Unidos está desarrollando su propia herramienta de gobierno por $14.000 millones. La estrategia de la Comunidad Europea también parte por un servicio de software privativo. Bueno, de la USAID se van a ahorrar una platica para invertir ahí. Sí, sí, esa de USAID está echando candela, esa noticia de USAID. No, metí aquí una cuñita. Yo creo que nuevamente la oportunidad que tenemos como país es crear nuevos ecosistemas de conocimiento, comunidades de aprendizaje, de herramientas tecnológicas que nos permitan desarrollar, ¿okay? Ciencia libre, tecnología libre, software libre. Lo ha demostrado la experiencia de DeepSeek y creo que desde ese algoritmo y otros que están en open source tenemos oportunidades reales de entrenar, de validar y desarrollar también nuestros propios prototipos y capacidades. Así que bienvenidos a un capítulo más de Conciencia Más Vida, Ciencia para la Vida y para la Paz de Venezuela.